La paz del Señor. Muy buenas noches. Les saludamos con la bendición de nuestro buen Dios. Y en esta noche, iniciando una nueva serie, ¿no?, dentro de lo que es la temática de teología sistemática, y vamos a estudiar un tema que es de mucha, pero de mucha importancia, y tiene que ver con la familia. Hoy día vamos a tocar el primer punto que lleva como título la sanidad en la familia. Y nuestra base bíblica va a ser Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. ¿No? Con estos textos vamos a empezar. Pero de ella animándoles para que profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos tomar más tiempo dándole la importancia de vida a la Escritura, a la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la lectura bíblica. La palabra de Dios dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Rogamos por tu bendición, oh Señor. Precioso Espíritu Santo, bendícenos, háblanos, instrúyenos, corrígenos si es necesario en esta temática sobre la familia, Padre mío. Hoy día ponemos este tema en tus manos, Señor, la sanidad en la familia, Señor, y rogamos de todo corazón, Señor, que seas tú trayendo bendición a nuestros hogares, a nuestras familias. Y rogamos, Señor, por todas las familias, oh Señor. No solamente por las familias que conocemos, sino también por las familias que no conocemos. No solamente por las familias, Señor amado, donde hay tranquilidad, paz y sosiego, sino también por las familias donde hay luchas, problemas, dificultades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y oramos también por las familias perseguidas, oh Señor. Esa es nuestra oración en esta noche, oh Señor. Te ruego por mis alumnas y alumnos, Señor amado, y todos los que de una otra manera están estudiando la palabra del Señor con nosotros. Te ruego, Dios, tu bendición. Gracias, Señor. Así empezamos este tiempo, esta nueva serie, Padre Celestial, que está en relación a la familia, Padre Celestial. Gracias, Señor. Sé que hay una preocupación en tu corazón por la familia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. La primera relación que Dios estableció desde los inicios de la creación fue con una familia, Adán y Eva. Y es ahí donde Dios estableció el vínculo matrimonial, que es la base y fundamento de nuestra sociedad. Hablamos de postulados espirituales y bíblicos. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 muestra, ¿no?, cómo el Señor crea al hombre y a la mujer, pero también cómo Él bendice esta unión y les da una misión. El versículo 28 es clave. Les dijo, y los bendijo Dios, matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como podemos ver, Dios le dio una importancia muy grande a la familia, ¿no? Y es ahí donde Dios establece, ¿no?, este vínculo matrimonial, ¿no? Y los bendijo Dios. El matrimonio es una bendición. Una de las estrategias, y esto tenemos que conocer, ¿no?, porque esto trae mucho dolor, mucha tristeza, ¿no?, a los hijos, a las hijas, ¿no?, dentro de los hogares.
Y una de las estrategias del enemigo para destruir la sociedad es destruir las familias. Y él está enfocado en eso: divorcio, la inmoralidad, ¿no? La violencia, el abuso psicológico, físico. Son algunos de los argumentos que el enemigo utiliza, ¿no?, para destruir la familia. Dentro del propósito de Dios es unir a la familia, pero dentro del propósito de Satanás, que el Señor lo reprenda, es dividir la familia, destruir la familia. Y eso lo tenemos claro. Vamos a tocar el primer punto, y eso tiene que ver con el deseo de Dios. El deseo de Dios es ver familias saludables, tanto en lo moral como en lo espiritual, ¿no? Tanto en lo que es la moralidad, el respeto que debe haber dentro del vínculo matrimonial, como en lo espiritual, ¿no? Lo hablo como creyente, la preocupación que debe haber en nosotros como padres, por ejemplo, de inculcar a nuestros hijos los principios bíblicos. Bendito sea el Señor. Son tareas que Dios nos encomienda. Debe haber, este es un primer paso que vamos a estudiar, debe haber una relación saludable entre padres, y la relación entre padres debe ser transparente ante los ojos de Dios y de nuestros hijos e hijas. Ellos todo lo ven, ellos todo lo escuchan, y yo creo que es una gran responsabilidad como padres dar ejemplo. Es una gran responsabilidad como padres transmitir amor. Es una gran responsabilidad como padres, ¿no?, mantener fortalecida la familia, unida la familia, de tal manera, ¿no?, de que todos en el hogar puedan cumplir sus funciones. Bendito sea el Señor. Que por cierto será, ¿no?, el último tema, ¿no?, de estas 7 semanas que vamos a estar estudiando esta temática acerca de la familia. Hoy día con el tema la sanidad en la familia. En segundo lugar, un aspecto importante en la familia es cómo podemos ser efectivos en la relación con nuestros hijos. Es cómo podemos ser efectivos y diría también afectivos en la relación con nuestros hijos. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Así nosotros podemos formar familias saludables dentro del propósito de Dios. Claro, yo creo que es una ventaja tener a Dios en cuenta, conocer a Dios y conocer sus propósitos en relación a la familia. Yo creo que es una gran ventaja, aunque hay muchos postulados, ¿no?, que se escuchan hoy en día, y muchos son extraídos incluso de la misma palabra de Dios, de la misma Biblia, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que enfrentamos muchas veces que no vamos a enfrentar problemas al interior de nuestras familias, ¿no? Esto no quiere decir que muchas veces no estas situaciones que Dios no quiera, que puedan provocar heridas que después tienen que ser sanadas, especialmente cuando hay abuso, cuando hay maltrato físico, psicológico, cuando hay violencia familiar. Y eso trae un resquebrajamiento dentro del hogar y también dentro de la relación de padres con hijas, hijos, y de hijas e hijos con los padres. Entonces, dentro del propósito de Dios, una de las cosas que tenemos claro es que el deseo de Dios es ver familias saludables. Y esas familias saludables tienen características que no podemos obviar, ¿no? El compañerismo, el respeto, la unidad que debe haber, ¿no? Es parte, ¿no?, de lo que realmente uno va a ver dentro de lo que es una familia saludable. Lo primero que aprenderemos, este es el segundo punto, ¿no?, familias saludables. Lo primero que aprenderemos en esta conferencia, en este estudio, ¿no?, en esta temática, como le queramos llamar, es que el deseo de Dios es que podamos tener una familia saludable. Tengámoslo claro, es el deseo de Dios que podamos tener una familia saludable. Quizás una pregunta interesante, ¿no?, e importante, ¿no?, que nos prepara para poder
entender la adversidad que muchas veces uno tiene que enfrentar dentro de la familia, aunque esto no es dentro del propósito de Dios, porque dentro del propósito de Dios es que nuestra familia sea una familia saludable, unida, donde el respeto, ¿no? Donde el cariño, el aprecio, el reconocimiento, ¿no? que debe haber entre padres e hijos y viceversa, entre hijos y padres, sea el común denominador, ¿no? Pero Dios nos prepara en este sentido, ¿no? Para poder enfrentar situaciones que quizás muchas veces no queremos y que muchas veces ni idea tenemos de esa realidad, ¿no? Pero es importante cuando nos preparamos para poder tener una familia saludable. Vamos a ver un punto importante enfrentando los conflictos dentro de la familia. Conflictos son circunstancias complicadas, difíciles, que muchas veces en vez de unir, separan. Que muchas veces en vez, ¿no? de lograr que ese amor en lo afectivo se fortalezca y sucede todo lo contrario, ¿no? Por eso los resentimientos, ¿no? Hasta el odio. Y de eso vamos a trabajar un poquito más adelante en este punto. Como padres tenemos que aprender a enfrentar estos conflictos buscando la sabiduría de nuestro Dios, sobre todo para tomar decisiones, tanto en lo que queremos construir como también en lo que tenemos que corregir. Yo creo que un problema es cuando a veces como padres somos padres permisivos y no ejecutamos disciplina, no hay corrección. Y eso hace mucho daño, sobre todo en la relación de padres con los hijos y con las hijas, ¿no? Y a veces tenemos hijos consentidos, ¿no? Que hacen lo que le da la gana y nosotros no decimos nada y los permitimos que vivan así. Entre esposos, padre y madre y aún entre hijos, ¿no? Estos conflictos muchas veces son provocados por problemas, diferencias, traiciones, mentiras y engaños, por mencionar algunos dentro del hogar. Podemos también hablar de los abusos, podemos también hablar de la violencia, que provocan conflictos y conflictos muy serios. El índice de divorcio, de separaciones, muchas veces tienen su raíz en esos conflictos. Dios no quiera. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando estoy enfrentando un conflicto? El salmista dice en el Salmos 73, 21, Salmos capítulo 73, versículo 21, lo siguiente. Salmos 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Lo cierto es que este texto habla de un corazón afligido, dolido y insatisfecho. Y muchas veces eso vamos a ver en el hogar. No solamente en la relación de esposos, sino también en esa relación que debe haber, saludablemente hablando, entre padres con nuestros hijos y padre y madre con las hijas, que es un trabajo en equipo. Sobre todo el trabajo que hacemos como padre, papá, mamá. Aunque a veces me pongo a pensar, ¿no? Cuando hay ausencia de uno de los dos, ¿no? Y hay padres que son padre y madre para sus hijos, sus hijas, y hay madres que son padre y madre para sus hijas y sus hijos. Pero eso no nos exime, ¿no? de tener que enfrentar conflictos que nadie quiere. Nadie quiere. Pero como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 73, 21, ¿no? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y esa es una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Sobre todo cuando vemos, ¿no? Situaciones difíciles, ¿no? El salmista, ¿no? Lo cierto es que este texto, ¿no? Habla de un corazón afligido, dolido e insatisfecho. Su mente estaba amargada y se sentía infeliz. ¿Y cuántas personas se sienten así muchas veces dentro del hogar, dentro de la familia? Por las diferencias, ¿no? que se hacen entre hijos, por ejemplo, ¿no? Hay una rivalidad entre los hijos porque papá más quiere, ¿no? a la hija o al hijo y hace una diferencia, ¿no? Y eso provoca mucho daño, provoca heridas, resentimientos, raíces de amargura.
Y a veces como bomba de tiempo, odio. Un odio que está enraizado y escondido y que cuando eso explota, se explota como rebeldía, como rechazo, como una insatisfacción a la realidad que los hijos o las hijas viven, o los padres, porque es complicado, ¿no? Sobre todo cuando se pierde el respeto. Es complicado. ¿Por qué se sentía así el salmista? Es una buena pregunta, ¿no? El Salmo 73, versículos, ¿no? 1 y 3, vamos a leer versículos 1 al 3. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Envidia. ¿Puede haber envidia dentro del seno del hogar? ¿Puede haber envidia en la relación entre los padres y los hijos o viceversa? Y muchas veces esas cosas pasan. Esa es una realidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué cosa es esto? ¿Con qué estamos tratando? ¿Qué estamos enfrentando? La envidia es un sentimiento malo, pero muchas veces esto ocurre dentro de nuestro hogar. Sí, los resultados son fatales y eso es algo que lamentablemente pues trae tristeza al corazón de Dios. Cuando ve estas cosas que ocurren dentro del hogar, como dice el salmista en el versículo 3, ¿no? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Aunque él no observa en su entorno, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y tu entorno familiar? ¿Cómo lo estás observando? ¿Te alegra, por ejemplo, cuando tu hija o tu hijo viene, ¿no? de la universidad, del colegio y te presenta unas buenas notas? Y a veces tú te conduces de una manera arrogante o indiferente. Quizás porque tú en tu juventud no lograste eso. Es un tipo de envidia, ¿no? Y hay un rechazo a esa realidad. Es un tipo de envidia. Pero muchas veces en nuestro hogar, sin generalizar, no queremos generalizar. Yo sé que hay hogares, hay familias saludables que de verdad son modelos dentro de nuestra sociedad del día de hoy. Pero muchas veces en nuestro hogar vamos a ver, por ejemplo, rencor, vamos a ver celos, vamos a ver odio, vamos a ver envidia, vamos a ver rechazo, vamos a ver traición, vamos a ver desavenencias, vamos a ver diferencias entre los hijos, provocadas muchas veces por los mismos padres, cuando hacen diferencias. El trato debe ser por igual. No hay que hacer diferencias, eso causa mucho daño. Y hay muchas heridas escondidas ahí por eso, por esas diferencias, por ese trato desigual que muchas veces se hace. No, a los hijos hay que tratarlos por igual. Bendito sea el Señor. Abuso, violencia física, psicológica, espiritual, emocional, sexual y violencia financiera. Cuando hay mezquindad, cuando como padres tú puedes realmente proveer y no lo haces. Eres un hombre mezquino o eres una mujer mezquina. Y los hijos se dan cuenta cuando ven ese rechazo financiero. Pero pues, mi papá, ¿por qué a ella sí le compra y a mí no? Y mi papá, a él sí le da todo y a mí no. ¿Y por qué él usa, no, por así decirlo, ¿no? Que aunque no es el común de no. ¿Y por qué a él sí le compra zapatillas caras y a mí lo más barato? Son cosas que pasan, son cosas que ocurren, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerme, ya que este tema trata sobre la sanidad. ¿Cómo encontrar sanidad ante estos conflictos? ¿Cómo encontrar sanidad ante esta realidad? Que por cierto, nadie quiere. Porque nadie quiere enfrentar problemas. Nadie quiere abrigar rencores en su corazón o tener celos o tener odio o envidia o rechazo, ¿no? O se sentirse traicionado. Especialmente, ¿no? Cuando hay adulterio, ¿no? Cuando hay esos delitos, yo le llamo esos delitos sexuales, ¿no?
que son pecados a los ojos de Dios y pecados también, ¿no?, a los ojos de la sociedad, que provocan desavenencia. Bueno, vamos a ver dos principios importantes que nos van a ayudar mucho para ser libres de esta realidad, aunque muchas veces esta realidad no nos causa alegría y es común, ¿no? ¿Cómo me ha causado alegría esta situación que es negativa 100%, que no es algo que yo esperaba? Disfrutar, mi idea es disfrutar de un hogar, no del sosiego, de la tranquilidad, y lo que oyo son gritos, y lo que veo es traición, y lo que veo son groserías, insultos, maldiciones. Es terrible, no estoy generalizando. Yo sé que hay familias preciosas, hay hogares donde hay sosiego, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Pero nosotros manejamos esta temática porque entendemos, ¿no?, que en nuestra sociedad presente esta es una realidad que no podemos obviar ni ocultar. Al contrario, tenemos que buscarle, ¿no?, solución a estos problemas. Vamos a ver dos principios importantes para ser libres de esta realidad. Número 1, pedir a Dios sabiduría y dirección para poder tomar decisiones. Aun cuando quizás tengamos que tomar decisiones correctivas. Sobre todo, ¿no?, cuando vemos que un hijo o una hija de pronto pues está actuando de una manera pues negativa. Entonces, entre esposos debe haber un diálogo, debe haber comunicación para poder aplicar medidas correctivas. Un problema que se ve muchas veces en esta realidad de la disciplina es cuando el padre o la madre dice, ¿sabe qué? Tenemos que aplicar disciplina, tenemos que corregir esta situación. Y uno de los dos, padre o madre, dice, no, con mi hijita, con mi hijito, no lo toques, no te metas, no le digas nada. Y ahí hay una división. Y ahí hay serios problemas. Porque los hijos o las hijas van a percibir eso. Entonces van a decir, papá, malo, o mamá, mala. No, hay que tener un acuerdo. Hay que trabajar esto de manera conjunta. Por eso es importante, ¿no? La Biblia dice que tenemos que pedir a Dios sabiduría. Yo quisiera ir con ustedes al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice así, y si alguno de vosotros, estoy leyendo Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, desde una óptica espiritual cristiana, pues esto es así. Yo creo que es un poquito complicado, ¿no?, cuando los padres pues no tienen fe, o cuando los padres no creen en Dios. Entonces, cuando se les menciona que hay que pedir sabiduría a Dios, entra en un conflicto y en un rechazo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos pedir a Dios sabiduría. Así nos enseña la Escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 29, 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Estoy leyendo Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando pedimos a Dios sabiduría, lo primero que va a hacer Dios es traer paz, pero también mostrarnos un propósito. Una de las cosas que, sin temor a equivocarme, puedo decir que Dios desea lo mejor para nuestras familias. Y yo creo que hay una ventaja, ¿no? Por cierto, cuando uno es un padre creyente, una madre creyente, que conoce la palabra de Dios, que aplica la palabra de Dios a su familia, en su relación con los hijos, con las hijas. Yo creo que es una ventaja, bendito sea el Señor, sin desmerecer los programas de familia, sin desmerecer, ¿no?, las actividades familiares que siempre tienen como propósito unificar. Bendito sea el Señor. Todo lo que tenga que ver con unificar, con unir, con fortalecer la familia, bienvenido. Siempre y cuando todo aquello que se pueda hacer esté dentro de los parámetros bíblicos, lo hablo de una manera espiritual.
¿no? Entendiendo que hay una voluntad de Dios. Dios quiere, sí, Dios quiere que nuestras familias sean familias saludables, pero Dios también quiere que podamos entender que hay principios espirituales en su palabra que van a determinar eso. Y este primer punto, ¿no? Pedir a Dios sabiduría, es un principio espiritual. Bendito sea el Señor. Es un principio importante, ¿no? Que nos va a ayudar a ser libres de esta realidad si es que nosotros la estamos viviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedir sabiduría a Dios. Decir a Dios, Señor, es frustrante mi realidad, pero quiero que me ayudes. Dame sabiduría, Señor. Tengo que tomar decisiones o tengo que aplicar medidas correctivas, pero siempre buscando la restauración, siempre buscando la unidad, siempre buscando la sanidad incluso, ¿no? Cuando hay sobre todo corazones heridos, cuando hay un maltrato, ha habido un maltrato, ¿no? Porque eso ocurre dentro de la familia y no debe ser así. Y muchas veces los padres maldicen a sus hijos. ¿Cómo crees que se puede sentir un hijo cuando tú le dices no sabes hacer nada? O cuando utilizas adjetivos groseros y fuertes, como decirle, por ejemplo, eres peor que el burro o eres un tonto. ¿Cómo crees que se va a sentir ese hijo o esa hija? Lo estás maldiciendo. Estás mal hablando. Está maldiciendo a esa hija o ese hijo. ¿No? ¿Para qué o con qué propósito, ¿no? Pedimos a Dios sabiduría para que puedas pensar y así podamos tomar decisiones. Dios va a traer paz. Porque lo primero que se pierde cuando hay conflictos, cuando hay situaciones así difíciles, cuando hay rencores, cuando hay traiciones, cuando hay diferencias, cuando hay situaciones verdaderamente, ¿no? que en vez de unificar, separan, lo primero que se pierde es la paz. No hay paz. Y la paz es una puerta abierta para la amargura, para el odio. Son sentimientos encontrados, no son sentimientos correctos, pero son puertas abiertas y el diablo feliz. Recordemos, San Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Una vida saludable, una vida correcta, una vida buena. Y Dios se encarga. Cuando tú permites que Dios tenga el control, Dios se encarga. Él hace lo que nosotros humanamente, muchas veces tenemos que reconocer esto, y lo he visto muchas veces, lo que humanamente no podemos. Y a veces lo que sentimos es impotencia por la realidad que estoy viviendo. Pero qué bueno, ¿no? Gloria al Señor que Dios tiene un propósito, como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Y yo me pregunto, ¿qué espero yo en mi relación familiar? Pues lo mejor. Quiero ser feliz. Quiero ver la bendición. Quiero ver las necesidades de mis hijos, en mi caso, un hijo, suplidas. Por eso trabajo. Por eso me esfuerzo. ¿No? Quiero ver una esposa feliz. ¿No? Y por eso realmente tenemos comunicación. Hay un trato correcto. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces eso no existe dentro de una familia. No quiero generalizar. No quiero que me vayan a malinterpretar. No estoy generalizando. Pero estoy hablando de familias que muchas veces están en conflictos. Y muchas veces son serios conflictos. En segundo lugar, un segundo principio importante, ¿no? Aunque para muchos es complicado. Este segundo principio es perdonar. Y yo les digo que para muchos es difícil, es complicado. Sobre todo cuando hay traiciones, por ejemplo. Cuando el hombre o la mujer descubre, ¿no?, la infidelidad de su pareja. Es complicado, es complicadísimo. Pero si tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a poder decir, sí se puede perdonar. Mirando con esperanza el futuro. Yo no quiero ser una persona infeliz. Yo quiero vivir saludablemente hablando
de una manera correcta, sin resentimientos. Aunque entiendo, ¿no? Muchas veces es complicado, yo te entiendo, ¿sí? Quizás tú me puedes decir, pastor, yo puedo perdonar, pero no voy a olvidar lo que me hizo. Eso no es perdonar. Te estás engañando a ti mismo. Cuando tú me dices, yo puedo perdonar, pero no me voy a olvidar lo que me hizo. Eso no es perdonar. El perdonar es olvidar. El perdonar es quebrar esos yugos de amargura, de odio, de resentimiento, de sed de venganza. Yo sé que no es fácil. Aunque el perdonar muchas veces no va a ser fácil, pero tenemos que aprender a perdonar. Y esto es importante, porque muchas veces no sabemos perdonar, pero tenemos que aprender para que nuestro corazón no se contamine. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos enferma. Bendito sea el Señor. Nos enferma emocionalmente, por ejemplo. La amargura, la depresión y el odio van de la mano. Y muchos no tienen ni idea de esto. Cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay falta de perdón, eso enferma. Te afecta a los huesos, por ejemplo. Está comprobado por la ciencia médica que muchas veces la artrosis, la artritis, tiene su razón en eso, por la falta de perdón. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a perdonar, ¿no? Emocionalmente, primer punto, emocionalmente, la amargura, la depresión y el odio van de la mano. Pero veamos qué dice el Salmo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 31. Son consejos que para nosotros son principios que van a determinar un hogar saludable, un hogar feliz. Y qué lindo, ¿no? Cuando eso uno lo puede disfrutar y ve el compañerismo, cuando ve el aprecio, el reconocimiento, el cariño, el respeto que hay y debe haber dentro de un hogar, a pesar de las necesidades, a pesar de las circunstancias que muchas veces no son las que nosotros queremos enfrentar, pero cuando estamos trabajando en equipo, todos trabajamos con un solo fin: ser felices, ser felices. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted se imagina, ¿no? Dios, Cristo, el Señor, lo golpearon tanto que dice Isaías que su rostro no tenía apariencia, estaba masacrado, desfigurado. Abusaron tanto con él, lo escupieron, le dieron de golpes, de puñetes, lo clavaron en una cruz. Y en un momento nuestro Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como que Él nos da muestras, ¿no?, de cómo nosotros debemos conducirnos, de cómo nosotros debemos actuar, de cómo nosotros debemos decidir. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 10, Salmo 51, versículo 10, lo siguiente: gloria sea al Señor. Gloria a Dios por lo que Dios quiere hacer con tu hogar, con tu familia. El salmista dice así, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mi corazón, dice, en mi corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto sucede cuando aprendemos a perdonar, como Dios perdona. Y claro, yo sé que para muchos es complicado porque no tienen conciencia de Dios. O religiosamente lo tienen, pero no saben cómo aplicar espiritualmente estos principios. Y el perdonar es clave.
en la restauración familiar. Es clave para restablecer afectos. Cuando mostramos un verdadero arrepentimiento, no de boca para afuera, sino de lo profundo del corazón. ¿Cuántos hogares son restaurados? ¿Cuántos hogares son unificados, bendecidos por el Señor? Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando hay un verdadero perdonar. No como decía un instante, no, oh, yo te perdono, pero no me voy a olvidar lo que tú me hiciste. Y muchas veces esto se sucede entre relaciones de pareja y también las relaciones entre padres e hijos. Y están recalcando, no, tú me hiciste esto, tú hiciste esto y esto otro. No saben perdonar. Tienen que aprender a perdonar. Porque este es un principio espiritual. Lo hablo como espiritual. ¿Por qué? Porque en los años como pastor lo he visto. La restauración familiar es un milagro de Dios. Y lo digo con toda franqueza. Y el perdonar es clave en esa restauración para poder ver familias saludables. Familias que vinieron al conocimiento de Dios destrozadas, llenas de amargura, llenas de odio. Pero cómo el Señor empieza a sanar esos corazones. Bendito sea el Señor. Como Dios perdona, ¿no? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es el perdón divino. ¿Es que acaso Dios nos va a estar recordando? Porque Dios perdona. Dios es el que perdona los pecados. ¿Es que acaso Dios nos va a estar recordando lo que tú hiciste hace 20 años atrás? ¿Lo que tú hiciste hace 10 años atrás? ¿Lo que tú hiciste hace 5 años atrás? No. La Biblia dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Alabado sea el Señor. En la traducción del lenguaje actual, este versículo dice, yo los perdonaré, dice, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el perdón divino. Ese es el perdón de Dios. Y eso, en el conocimiento bíblico, es lo que Dios quiere que nosotros podamos aplicar dentro de nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Para qué? Para tener un corazón sano. ¿Para qué? Para tener un corazón limpio, un corazón puro. Bendito sea el Señor. Porque un corazón resentido, lleno de amargura, de odio, es un corazón enfermo. Es una puerta abierta a los demonios. Es terrible lo que puede acontecer y suceder. No te quiero alarmar con esto, pero es una realidad que no podemos ignorar. Mire este mundo, ¿cómo está? Este mundo está perdido, lleno de violencia. Escuchaba las noticias, ¿no?, de una persona, ¿no?, que había salido de la prisión y fue a su casa y sabe cuáles fueron las razones, pero agarró a cuchillazos a su pareja. Quizás él pensó mal que esa era la solución. Y lo digo enfáticamente, mal. Porque la violencia no es la solución. Por más complicada, por más crítica que pueda ser la realidad que te tocó vivir. Imagínate ahora un hogar destruido, una mujer luchando por su vida, un hombre nuevamente a la cárcel. Y esa es la realidad de muchos días, muchas veces. Parricidios, feminicidios. Y muchas veces todo eso tiene su origen en los celos, ¿no?, en el odio, en la falta de perdón, en la sed de venganza. Y muchas veces esto vemos dentro de la familia. Cuando Dios instauró la familia, lo hizo con un propósito, de que esas familias puedan florecer, que puedan ser familias benditas, familias de bendición, hogares, matrimonios sacerdotales, que podamos marcar la diferencia, que podamos ser ejemplo para otras familias, que podamos ser ejemplos nosotros mismos como padres para nuestros hijos, para las hijas, mis hermanos y hermanas. Bendito sea el Señor. El verdadero perdón olvida y sana nuestras heridas. Sana nuestras heridas.
Son muchos los casos donde hemos detectado falta de perdón y lamentablemente no vemos los resultados de eso. Las enfermedades, el carácter, el temperamento, totalmente desquiciado muchas veces. Es terrible la realidad. Pero saben, miramos con optimismo. Nosotros nos preparamos en esta temática de teología sistemática hoy día con el tema de la familia. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el horizonte con optimismo. Y quizás tú me estás escuchando en esta noche. Y quizás tú te preguntas y te dices a ti mismo, ¿no? Ay, si este pastor supiera todo lo que yo estoy viviendo. Ay, si este pastor supiera todo lo que me dicen, todo lo que me hacen. Si supiera. Y quizás tenga razón, no sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo llena todo. Y no solamente Él quiere darse por enterado para que tú sepas este conocimiento, sino que Él quiere intervenir en tu vida, en la vida de tu familia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que tu familia sea fortalecida, para que tu familia sea unificada, para que tu familia sea una familia bendita, para que tu familia pueda ser no un motivo de ejemplo para otras familias. Eso es lo que Dios quiere. Yo quiero terminar en esta conclusión. Dios quiere familias saludables, que podamos vivir en una completa y verdadera libertad. Viene a mi mente y a mi corazón las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 32, cuando Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y muchos no son libres en el sentido espiritual por sus delitos y pecados, por sus rencores, por sus malicias, por sus perversiones, por ese sentir de violencia que hay en sus mentes y en su corazón. Y muchas veces por esos celos enfermizos que traen o que provocan, mejor dicho, destrucción del hogar, de la familia. Quiero leer el Salmos capítulo 32. Salmos 32. Y quiero leer del versículo número 1 hasta el versículo número 11. La dicha del perdón. Salmo de David. Salmos 32 del 1 al 11 dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra bienaventurado significa dichoso. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, mientras él ocultó su pecado, eso le provocó una enfermedad en sus huesos. Él falló a Dios. Él adulteró. Él cometió un crimen. Y mientras él ocultó su pecado, eso es lo que él cosechó. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento. Él falló, el rey David falló, el rey David pecó. ¿No? Y mientras él ocultó su pecado, eso trajo consecuencias. Pero cuando él reconoció su pecado y se arrepintió, entonces eso trajo, ¿no?, un resultado favorable, aunque el pecado le alcanzó y hubo consecuencias muy serias, no solamente para él, sino también para su familia. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. El impío es el que no conoce a Dios.
El impío es aquella persona que dice, no, yo, la verdad, bueno, lo que él predicó, bueno, para mí no es importante. El impío es un corazón de impío más que diga, no, pues yo creo en Dios. El diablo también cree en Dios, y no porque cree en Dios deja de ser lo que es diablo. Estos principios escriturales están marcados por la fe. Y lo que vemos aquí es la vivencia de un hombre llamado David. Versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y eso sucede, ¿no?, cuando uno es liberado de esas cosas. Cuando el gozo del Señor viene a nuestras vidas. Esa es la respuesta de Dios. Trae gozo, alegría, esperanza, a pesar de que muchas veces la realidad es dura de entender y comprender. Pero cuando uno perdona, cuando uno mira el horizonte con optimismo, cuando uno dice, no, como Pablo, ¿no?, he peleado la buena batalla, estamos peleando cada día la buena batalla, pero una buena batalla tiene una característica, es que yo venzo, es que yo gano. Bendito sea el Señor. Para el rey David, este salmo fue un canto de alegría, de liberación, tras el gran sufrimiento que sufrió, que padeció. Y vamos a ver algunas de las cosas que él tuvo que experimentar. Porque lamentablemente él no confesó su pecado. Él pensó, soy el rey. Pues ¿quién más me va a decir? ¿Y qué? ¿Y Dios? ¿Usted cree que va a pasar por alto a Dios? Proverbios 15:3 dice que Él tiene puestos nuestros ojos sobre nuestras vidas. Él sabe, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. En 2 Samuel capítulo 12 vamos a ver los resultados con su hijo. 2 Samuel, después que pecó con Betsabé quedó embarazada, ¿no? Él cometió un crimen, mató al esposo de Betsabé llamado Urías el Eteo. Y todo esto pensó que iba a pasar desapercibido, pero Dios envió un profeta, el profeta Natán, y el profeta Natán le sacó a la luz su pecado y le dijo, tú eres ese hombre vil y perverso que ha cometido, estoy parafraseando, ¿no?, que ha cometido todos estos delitos y pecados. Y en el versículo 15, del versículo 15 al 18, su hijo dice así: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. El pecado trae consecuencias, indudablemente, y David no iba a ser una excepción. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. O sea, las consecuencias, el pecado trae consecuencias. Bendito sea el Señor, pero a pesar de esa realidad, nosotros miramos con esperanza el horizonte para tu familia, para las familias en nuestra ciudad presente, porque vemos, ¿no?, los destrozos que ocurren dentro del seno familiar, y hay una preocupación muy grande en el corazón de Dios y en el corazón de nosotros también, como ministros del Señor. Su hijo Absalón se sublevó. Su hijo Absalón quiso matar a su padre. Empezó a anhelar el puesto de autoridad que el rey tenía y él quería ser el rey. Pero ¿cuál era el costo? Matar a su padre. Y en 2 Samuel, ¿no?, esto ya lo podemos observar, ¿no?, ya más detenidamente, leyendo en casa de los versículos 15, mejor dicho, del capítulo 15 al capítulo 18, ¿no? Pero por lo menos podemos ver, Absalón se subleva contra David. Y él se sublevó, él se rebeló. Lamentablemente, el destino final
de Absalón no fue bueno, porque Absalón murió rebelde y lamentablemente se perdió por toda la eternidad. Su hija Tamar fue violada por su hermanastro Amnón. Mira las consecuencias de una realidad. Y son cosas que vemos hoy en día, aún dentro del hogar familiar. Vemos abuso, vemos violencia, vemos violaciones, incesto. Según Samuel capítulo 13 del 1 al 19 lo enseña con claridad. Pero mira, Dios, a pesar de la realidad, Dios vio a David un hombre arrepentido. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Y no solo eso, porque David no perdió su corazón de adorador. No perdió ese deseo, ¿no? A pesar de la realidad que vivió, de agradar a Dios. Y Dios tuvo un concepto de él y dijo: Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Quien hará todo lo que quiero. Todos estos principios son importantes para poder definir, ¿no?, de manera sencilla y simple, qué es lo que tenemos que hacer. El deseo de Dios no es que tú te sientas impotente por tu realidad. El deseo de Dios es que tu familia se fortalezca, que tu familia crezca espiritualmente. Hay que hacer esfuerzos. Y muchas veces incluso tenemos que estorbar a nuestros hijos, hablándoles, aconsejándoles, dándoles muestras de cariño, de amor. Bendito sea el Señor, porque es importante, sobre todo, ¿no?, cuando ellos se alejan, para que regresen. A veces tenemos que entrelazar cuerdas de amor para poderlos volver al seno del Señor, al seno del hogar, porque hay muchos hijos que viven resentidos, amargados, hijas resentidas, amargadas, fuera del seno del hogar. Y eso es triste. Eso causa dolor no solo al corazón de Dios, sino también al corazón de nosotros como padres. Pero qué lindo es cuando tú ves, ¿no?, que tu familia se fortalece. Qué lindo es cuando tú ves que tu familia, bendito sea el Señor, ¿no?, se une, trabajan en comunión, en unidad. Qué lindo es cuando hay comunión con Dios. Hagamos a Dios la persona más importante en nuestro hogar. Es mi consejo final. Y permitamos que Él traiga esa sanidad a nuestros hogares. Viene a mi mente un saludo, ¿no?, del apóstol Juan a su siervo Gayo en la tercera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Y la palabra de Dios dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la idea de la prosperidad no es solamente dinero, bienes materiales, ¿no? Yo conozco gente que tiene dinero, bienes materiales, no es feliz. No, te equivocaste. Esa no es la idea de la prosperidad bíblica, porque la prosperidad bíblica es completa, es total. Abarca todas las áreas de nuestra propia vida, incluido la salud, incluidos los sentimientos, porque cuando habla del alma, tenemos que entender que en el alma están la voluntad humana, los sentimientos, las emociones, el intelecto. Y Dios quiere prosperar todo eso. Que Dios nos ayude. Queremos bendecir tu hogar. Y a mis alumnas y alumnos los animo, los insto, sigamos estudiando la palabra. Si tú no quieres, bueno, por lo menos tienes el canal, nuestro canal de YouTube. Si no quieres estudiar, ¿no?, pero te gusta escuchar, ahí tienes a vuestra merced todos los temas. Ahí tú puedes escoger el tema que tú desees. Hoy día estamos empezando una serie de 7 semanas, ¿no?, donde vamos a estar trabajando la temática familiar, sobre la familia. Hoy día hemos tratado el tema la sanidad en la familia. Y no olvides, si hay alguien que puede traer sanidad a los corazones heridos, es nuestro Dios. Para Él nada es imposible. Que Dios nos ayude. Señor mi Dios, te damos gracias. Oramos por familias saludables. Dios mío, oramos por sanidad en esos corazones heridos, amargados,
resentidos, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Padre. Pero rogamos de todo corazón, Señor, por una familia bendita en el Señor. Si la luz de Cristo no está en ese hogar, rogamos de todo corazón, oh Padre, que tu luz resplandeciente ilumine esos corazones, Padre, y que ellos puedan avisorar un horizonte promisorio, bendecido, Señor. Quizás un hogar en conflicto, Dios mío, Señor. Quizás corazones heridos, Dios mío, Señor. O corazones llenos de temor, de miedo, Señor. O corazones rebeldes, Padre. Usted, mi Dios, pueda revertir eso, Señor. Y pueda darles corazones de carne, corazones sensibles, Señor. Corazones que saben perdonar, mi Dios. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Podamos seguir estudiando, Señor amado, la palabra del Señor. Y si hay alguien esta noche que no te conoce, mi Dios, sálvalo, Señor. Quizás tú te preguntas en este momento, predicador, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo te digo, entrega tu vida a Cristo. Y si tú quieres hacerlo en este momento, haz una oración conmigo. A donde tú te encuentres. Si estás en el Perú, si estás en otra nación, ahí donde tú te encuentres, repite las palabras. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Sana mi corazón, Señor. Sana mis heridas, oh Dios. Límpiame, Señor. Y dame un corazón puro, oh Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Salimos en vivo a través de Facebook Live. También estamos, ¿no?, en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Queremos que también puedas ingresar a la Academia Bíblica. Quizás te preguntas, pero pastor, ¿Academia Bíblica? A mí me gustaría, pero ¿qué tengo que hacer? Simple, escríbenos a través de WhatsApp y muéstranos tu interés y te enviaremos la primera lección junto con su evaluación. Cada lección lleva un compromiso, no solamente de ver el video, sino también de responder las evaluaciones y reenviármelas a mi WhatsApp para poder entrar en un registro de estudiantes y ahí poder compartir contigo la segunda, la tercera, la cuarta. Imagínate, tenemos al día presente más de 85 clases. Así que, y hay diferentes, trabajamos esto por series, ¿no? Y hay diferentes series. Hoy día estamos empezando esta serie sobre la familia. Son 7 semanas que estaremos estudiando la palabra de Dios. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. También salimos por Spotify. Que Dios me los bendiga. Su servidor y amigo, Pastor Alejandro Boza, se despide deseándole las más ricas y benditas y poderosas bendiciones. Y un saludo muy especial a la iglesia en Arequipa, en el Perú, gloria al Señor, y a todos los hermanos que nos siguen también en el extranjero. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.